Acompáñanos. Descubre en este documento el origen, los fundamentos y la importancia que ha adquirido un producto único en su género. El pimentón de la Vera con denominación de origen protegida. Hola amigos, aquí estoy preparando un suculento plato y como no, aderezado con pimentón de la Vera. El pimentón de la Vera le va a dar aroma, sabor y color a este plato. Por lo tanto, aquí lo he hecho. Esto es oro rojo. ¿Y sabéis de dónde procede este tesoro de la gastronomía española? Del Nuevo Mundo. El pimiento para pimentón llegó procedente de América y se ofrendó a los reyes católicos en el monasterio de Guadalupe. En el siglo XVI es introducido en la Vera por los monjes jerónimos del monasterio de Yuste. Desde la infinita calma del monasterio, los jerónimos acunaron un tesoro para los sentidos. Bueno, pues este maravilloso condimento traspasó los muros del convento y fue elaborado por los agricultores del lugar. ¿Estoy en lo cierto? A partir de sus comienzos en el monasterio de Yuste, el cultivo del pimiento se fue extendiendo a las zonas de regadío de la comarca de la Vera. Actualmente el cultivo ronda las 1.500 hectáreas y unos 4.500.000 kilos de producción anual, certificados como denominación de origen. La planta del pimiento encontró en la Vera un magnífico hábitat para desarrollarse y extender su cultivo. El pimentón tiene 3 variedades: dulce, agridulce y picante, para los que quieran darle más marcha a los platos y por supuesto para los que quieran unos platos más suaves. Con las variedades de pimientos jaranda, jariza, jeromín y bola, se preparan los diferentes tipos de pimentón: dulce, agridulce y picante. Todos con un intenso sabor y aroma gracias a su proceso de secado al humo. En mi cocina nunca puede faltar el pimentón de la Vera. El pimentón de la Vera, por supuesto, denominación de origen. ¿Por qué denominación de origen? Está claro, porque este pimentón está hecho con una receta milenaria. Este producto ha pasado los más rigurosos controles de calidad. ¿Sabes cómo se hace? La recogida del pimiento comienza cuando el producto ya ha madurado. El proceso de secado al humo se realiza de forma tradicional, secando el pimiento al humo de encina y roble. Es un secado lento que dura de 10 a 15 días. El agricultor voltea el producto de forma manual y diaria para que el secado del fruto sea homogéneo. Ese aroma y sabor ahumados del que se impregna el pimiento le dan el toque inconfundible al pimentón de la Vera. Este pimentón tiene un alto poder antioxidante, ya que el lento proceso de secado al humo aporta una gran estabilidad a las grandes concentraciones de carotenoides que aporta el fruto. Los pimientos secos se trasladan a la fábrica. Las máquinas se encargan de realizar una selectiva criba para después triturarlos y convertirlos en polvo. Todos los procesos industriales son estrictos para asegurar la obtención de un polvo rojo, fino y uniforme de gran calidad. Hablamos de un pimentón realizado de una forma tradicional, con reconocimiento en el mercado, producido y elaborado en 50 términos municipales del norte de Cáceres, concretamente en los valles de los ríos Tietar, Alagón y Arrago. El pimentón de la Vera es totalmente mágico y resalta todo aquello que toca, desde un huevo frito de toda la vida hasta un bacalao confitado con una salsa de pimentón de la Vera, denominación de origen protegida. La verdad que es un disfrute, tenemos muchísimos formatos. Tenemos la latita, que es para cocinar en casa, tenemos la bolsa, que es para cocinar en negocios como el mío, y después tenemos el saco, que es para uso industrial, para hacer embutidos, que es lo que hacemos mucho en esta tierra.
qué buena tiene que estar mi carrillera estofada al vino tinto con pimentón de la Vera, denominación de origen protegida. Un plato universal, como el pimentón de la Vera de Universal. El pimentón de la Vera ya no es un placer exclusivo de España. Poco a poco ha traspasado fronteras y ha sabido ganarse un lugar en las mejores cocinas de Europa, Estados Unidos, China, Rusia o Japón. La curiosidad que aporta este producto es tanta que ha incrementado las visitas a la zona de la Vera, en Cáceres. El turismo quiere conocer el origen y las bondades de este alimento, así como explorar la singular naturaleza y costumbres del norte de Extremadura. Muchos consumidores asocian el aroma de la charcutería de su tierra a su peculiar gusto y sabor, seguramente sin saber que estas son las señas de identidad que aporta a estos productos el pimentón de la Vera. En definitiva, el pimentón de la Vera es un producto auténtico, identificado con las raíces de su tierra y con una fama universal. No sabéis la cantidad de recetas con pimentón de la Vera que tenéis, pero claro, lo mejor es meteros en la página oficial de la denominación de origen pimentón de la Vera, que ahí tenéis todas. Este condimento no tiene límite, los límites los tienes tú en tu imaginación. Aroma, sabor, color, pimentón de la Vera. ¡Ojo! Denominación de origen protegida.